Conversando hoy a través de Somos TV, Canal I y Aventura TV en el Zulia, con Alfredo Ramos, dirigente político de más de 50 años de trayectoria en la política. O menos. Bueno, tengo ahorita una imprecisión histórica. 40 años. 40 años. 40 años en la política y hoy es alcalde de Barquisimeto, municipio de Iribarren, con aspiraciones de ser reelecto si el pueblo soberanamente decide, porque es el pueblo el que decide. Así es. Y ha dicho que las primarias, no haber hecho primaria en la oposición, ha sido un grave error. Lo dice hoy. Y una de sus cartas, posibles cartas para presentar como mujer en el consenso en Lara, es Bolivia Suárez, quien fue concejal y es una luchadora y una mujer reconocida acá. Vamos a ver qué va a pasar. Pero el tema del fraude, el PSUV acaba de hacer unas elecciones internas. La mayoría de los circuitos. La gente fue a votar. Por cierto, una de las críticas que le hace la oposición es que fueron a votar los empleados públicos, que fueron a votar los que le dieron casa, que fueron a votar los que van para el CDI. Ajá, y eso no vota, ¿esos son qué? Seres extraños. Tienen que votar y mucha gente va a votar por agradecimiento. Ah, pero que los empleados públicos no pueden votar. Bueno, ustedes no se imaginan que vaya a reelegirse Alfredo Ramos y le diga a los empleados públicos en la alcaldía, usted no puede ir a votar. Eso no existe. Pero es una manera de desprestigiar o descalificar un proceso que se dio. Tú dices que este fue un fraude político. ¿Por qué fue un fraude político? Político, o sea, no estoy hablando de trampas ni de nada de eso. Fraude político, primero, prórroga hasta las 10 de la noche. Es decir, eso significó para el Partido Socialista Unido de Venezuela que buscar, bueno, sus activistas hasta debajo de las piedras. O sea, ahí hubo, por supuesto, un aparataje del Estado coercitivo para obligar a mucha gente a ir a votar. Pero eso lo hacían los ADECO, Operación Galope. Bueno, pero ya va, Galope. Tú no estás hablando de las críticas que estás haciendo a la Mesa de la Unidad con el tema de las primarias, claro, con el tema de la mujer. No, entonces, ahora tú dices, eso lo hacían los ADECO. Es que el problema es resolver. Para que este país avance, no es siempre buscar la justificación que eso lo hacían los ADECO. Es verdad. Es ahora decir, tengo una pregunta. si antes había corrupción, bueno, pero es que antes había corrupción. Okay. Bueno. Concluyo con ese tema. No, pero vas a seguir desarrollándolo. Ir a buscar un activista debajo de las piedras es un... Sí, pero tú tienes un laxo. Ajá. Tú tienes un laxo. La prórroga no debe existir. No, tú tienes un laxo hasta las 6 de la tarde. Pero es que en procesos nacionales ustedes han pedido prórroga y se ha dado. Ya va. Un proceso nacional. O cualquier hecho. Bueno, cualquier proceso, tú Ajá. llegas y dices, bueno, llegas a una regla. Imagínate tú, entonces tú vas a hacer unas elecciones de un partido indefinidamente. Pero pregunto, que si eso había que seguirlo al otro día, dos días, tú tenías que hacer el proceso electoral para poder justificar una votación. Ok, pero en todo caso eso es un fraude. Claro, porque tú lo estás pedir haciendo. Prórroga es un fraude. Claro, el aparataje del Estado, ¿cómo se utilizó? Todo el aparataje del Estado por unas elecciones internas, que por cierto, la ley contra la corrupción es claro, es especulado de uso. La utilización del aparato del Estado para eso, hasta autobuses de la Guardia Nacional, utilizando para buscar a la gente en una elección de un partido político. Autobuses de la Guardia Nacional. Claro. Buscando militantes. Claro, buscando militantes. ¿Quién lo denunció? No, bueno, pero mira, el gran... No, pero eso es grave. O sea, es una cosa absurda e pero innecesaria. pero, un autobús de la Guardia Nacional buscando militantes. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Está bien. Eso es una no vi cosa, quién lo denunció, pero eso es un hecho irregular. Claro. Es un hecho irregular. Claro, se ocurrió irregular. Así como denunciamos al trabajador de la alcaldía, que tiene 5 meses que no fue a trabajar, y el día que lo citamos, se llevó 3 guardias nacionales, porque esos son juez escolta. Esos son hechos irregulares. Yo creo que la política, definitivamente, en Venezuela, oye, tiene que adecentarse. O sea, tú no puedes utilizar todo lo que es el aparato del Estado, los recursos del Estado. O sea, fue un proceso ventajista. Por supuesto, para pero promocionar, ¿qué otra lectura le das a ese proceso que se parece a lo que tú reclamabas en la MU? Someter a elección por las bases a todo el mundo. Eso no es... Bueno, está bien, todos los procesos son importantes. Es un proceso importante que se dio a una organización política. Por supuesto, también tiene sus bemoles. ¿Cuáles son los bemoles? Que la Dirección Nacional se reserva unos cupos.
que no fueron electos todos, como ocurrió también en el caso de la Mesa de la Unidad Democrática, que en algunos circuitos se elegían 3 candidatos y solamente pusieron 1 y los otros 2 se los agarraban las organizaciones políticas. Esas son las cosas que definitivamente no pueden seguir ocurriendo en Venezuela, y que todas las organizaciones políticas tenemos que entender que aquí se han producido cambios de lado y lado, porque una de las cosas que yo siempre he dicho positivas que generó el extinto presidente es que, bueno, generó mucho debate, mucha gente abrió participación, mucha gente abrió los ojos. Yo creo que aquí no se puede seguir dirigiendo la política con el viejo esquema anterior. La gente reclama mucho más participación, mucho más protagonismo, que hay que hacerlo, pues, o sea, uno tiene sus tiempos. Tú me preguntabas el tema de la reelección, que yo creo que también es constitucional. Exacto, es constitucional y es un debate que hay que hacer. Por ejemplo, Colombia acaba de dar un debate importante, ya la reelección presidencial fue eliminada. Yo creo que aquí hay debates importantes en la nueva Asamblea Nacional que tiene que ver con el tema de la reelección. Oye, yo creo ¿presidencial? ¿O toda? A todos los niveles. Yo creo que a todos los niveles. ¿Un solo periodo para todo? O haces 2 periodos de 4 y 4 y que la gente definitivamente termine ya o haces un periodo largo en el caso de la presidencia de la República, que hablas de 6 años y listo. Porque eso es lo que le ha venido produciendo mucho daño a los países latinoamericanos. Ahí está Bolivia, quiere cambiar otra vez la Constitución para otra reelección. Y eso es el gran problema de las democracias. Pero puede perder. El que va a la elección puede perder. Bien, pero utilizas el poder, Israel. Al estar en el poder, tú utilizas lo que tienes, estás en el poder, tienes la ventaja contra alguien que no tiene, que no está en el poder. Esas son las cosas que hay que discutirlas. Yo creo que para oxigenar la democracia, en aras de que esto exista una renovación de liderazgo, eso que tú reclamabas al principio en tu editorial, yo creo que eso forma parte de un gran debate nacional, porque el gran daño a estos países que ha habido en Latinoamérica no es el imperio, no es la burguesía, no es la guerra económica, es la ausencia, la falta de verdad de renovación de los liderazgos. Yo creo que eso hay que hacerlo. Pero imagínese el tema que estás planteando en estos tiempos, Alfredo, de renovación de liderazgo, cuando una de las críticas que mucha gente le está haciendo a la oposición es cuando ve la lista de los candidatos que muchos llaman dinosaurios, ¿no? Ahí no hay paso a nuevas generaciones. Bueno, pero es un debate que ustedes también tienen que dar. Claro, todo. No puede ser que los mismos de siempre. Israel, pero es que y tú eres el cero de la oposición. José Israel, pero yo te lo estoy planteando en esos términos. No estoy planteando de que esto es para el PSUV. No, lo estoy planteando todos. Porque lo que ocurrió en el caso de la Asamblea Nacional, bueno, ahí tiene sus problemas ahora. Fíjate que se conocen primero los candidatos de las elecciones primarias de la MUC. Todavía los del consenso no se conocen. Es que eso es una cosa que pero, muy poco entiende. Y además causa molestia. Claro, pero eso causa molestia. Claro, eso es lo que te digo. Si aquí se hubiese hecho de verdad unas elecciones primarias y no un reparto burocrático, evidentemente que otro gallo cantaría en este momento. Esas son las cosas que hay que subsanar. Ajá, pero ¿cómo subsanar? ¿Eso no es plomo en el ala para las parlamentarias? ¿Para el 6 de diciembre? Bueno, porque, está bien, hay mucha gente, aquí hay un descontento enorme con el gobierno. Yo siento que el gobierno está erosionado en los sectores populares. Bueno, el tema de la escasez, el desabastecimiento, la crisis económica, la inflación que la inflación en Venezuela destrozó el salario de los trabajadores. Destrozó el salario. Aquí a nadie le alcanza nada. Tú puedes ganar 7.000 bolívares, que es el salario mínimo, con eso no puedes comprar absolutamente nada. Ganas 10.000, ganas 12.000, ganes 20.000, ganes 30.000. Lo que tú ganes. ¿Por qué? Porque hay una economía paralela y irregular. Porque el gobierno destrozó la economía. No hay ninguna economía paralela y irregular. Yo no creo que tú creas de que aquí, claro, el pero problema... es que aquí nada se consigue en términos formales, porque no hay nada. Pero yo te la consigo por allá. Aquí hay una economía paralela e irregular, claro, pero, donde todos somos culpables. Claro, pero no. Yo pero es que no, Alfredo. No me venga con ese cuento. No. La el gobierno tiene la primera responsabilidad. La responsabilidad es del gobierno. El gobierno tiene la primera responsabilidad en el problema económico en Venezuela. Y eso lo he dicho en este programa y lo voy a seguir diciendo siempre. Pero no vengas tú a decir que los problemas de Venezuela son responsables solamente del gobierno. No vas tú a decir como alcalde que los problemas de la ciudad son responsabilidad solo del alcalde Alfredo Ramos. Mira,
Bueno, Ya va. es un problema, porque el que se traga la luz, la parada del autobús que no se respeta es un problema ciudadano y tú Claro, lo reclamas. claro, un problema Ahora, ciudadano. en Venezuela, ese tema que tú estás tocando de la inflación, que es grave, que parece que el gobierno no controla, no hay manera de controlarlo. No lo controla. Porque hay una economía paralela por culpa de todos, incluyendo el gobierno. No hay batería. Ay, ¿eso es culpa de quién? No, pero sí hay. Pero la consigues 20 veces más cara por otro lado. Mira, Entonces, José Rael. esto hay José una Rael. distorsión Mira, José grave. Rael, No, pero es que yo estoy coincidiendo contigo, ojo. No estoy diciendo que no tiene razón. No me estás entendiendo. Claro que hay una inflación galopante. El tema del dólar lo he dicho aquí. Claro, el dólar today sigue siendo el Banco Central. Imagínate tú que la proyección de la inflación para este año supera el 150%. Increíble, Eso no lo aguanta increíble. nadie. O sea, eso no lo aguanta en la población. Claro. O sea, lo que pasa es que mientras la gente tenga esperanza de que le van a dar una casa, el Estado venezolano a través de la misión vivienda, mientras estén los CDI abiertos, mientras funcione PDVAL, mientras funcione esas cosas, las escuelas bolivarianas, bueno, la gente dice, bueno, ya va, compenso. Esa es la gran diferencia en un proyecto con esta característica, que ha aguantado, gracias a Dios, a la Divina Pastora, a la Chinita, a la Candelaria, al Negro Primero, a la Virgen de Coromoto, y a que no han tocado el dinero para los planes sociales. Porque ahí sí es verdad que se arma lo que dice la de San Quintín. Ya venimos. Y al retorno seguimos hablando con el alcalde Alfredo Ramos de política fundamentalmente. Ya venimos.